¿Qué onda, mi raza curiosa? Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito de olla o una agüita de horchata, porque hoy vamos a hablar de algo que nos infla el pecho de orgullo, algo que demuestra que en México, la materia gris no sobra. En octubre de 2024, un grito de júbilo recorrió el país, desde Tijuana hasta Chetumal. En la ceremonia más prestigiosa de la ciencia mundial, se escucharon dos nombres que son pura dinamita mexicana, el del Dr. Mario Molina, recordado por su trabajo monumental que nos salvó del hoyo en la capa de ozono, y el del ingeniero Guillermo González Camarena. El genio que le dio color a la televisión del mundo entero. Estos titanes, junto a otros grandes de nuestra historia, nos demostraron que la ciencia mexicana juega en las grandes ligas, que la dedicación, el estudio y la disciplina son capaces de cambiar el destino de la humanidad. Es la ciencia con mayúsculas, la que se gana un lugar en los libros de historia, el camino del rigor y el esfuerzo titánico. Pero, agárrense, que aquí viene lo bueno. Porque en el mundo existe otra forma de genialidad, una que no siempre usa bata blanca ni busca los reflectores de Estocolmo. Es una genialidad que nace en el taller, en la cocina, en el campo, una que resuelve problemas con un alambre, un poco de cinta y una dosis masiva de picardía. Es un festival de la creatividad que primero te saca una carcajada y luego te deja pensando por horas. No tiene un nombre oficial con medallas de oro, pero todos en México lo conocemos. Es el puro y duro ingenio mexicano. La filosofía detrás de este fenómeno la resumió perfectamente un viejo profesor de la UNAM, entre risas y un pizarrón lleno de ecuaciones. Primero haz que se rían, y luego, haz que piensen. Esta simple frase, mis amigos, es el motor que ha impulsado a miles de mentes creativas en nuestro país. Aquí no se premian los presupuestos millonarios, sino las soluciones chingonas a problemas reales. Hablamos de investigaciones y proyectos que nacen de la observación más pura. Por ejemplo, el estudio que demostró científicamente cómo la baba del nopal puede usarse como un pesticida natural, protegiendo al maíz de las plagas sin contaminar la tierra. O la investigación que analizó con precisión milimétrica la resistencia y flexibilidad de una tortilla de maíz, para entender por qué puede aguantar un taco de suadero con todo, salsa y copia, sin romperse. Y que me dicen del análisis sobre cómo la postura del jarabe tapatío, ese coqueteo visual por debajo del ala del sombrero, afecta la percepción social y la confianza entre las personas. A primera vista, podrían sonar a un desmadre, a ocurrencias de sobremesa. Pero no se equivoquen, cada uno de estos proyectos está basado en un método científico riguroso, en horas de experimentación y en una pasión que no entiende de límites. Detrás de la risa se esconden temas profundos, la sostenibilidad, la biomecánica de los alimentos, la psicología cultural. Los medios extranjeros, que al principio nos veían como un meme andante, ahora nos llaman la cumbre de la inteligencia poco convencional. Y el escenario donde se presentan estas genialidades no es un auditorio solemne, sino la vida misma, un taller en Iztapalapa, un laboratorio en el IPN o una parcela en Oaxaca. Y el premio no son millones de pesos, sino algo mucho más valioso. El reconocimiento de tu gente y la satisfacción de haber resuelto un problema con lo que tenías a la mano. Es un recordatorio de que el valor no está en la lana, sino en la idea. Y en este escenario de creatividad pura, hay un país que parece tener una fuente inagotable de estas soluciones: México. El mundo se pregunta, entre risas y admiración, ¿cuál es el secreto de México? ¿Por qué de esta tierra brota sin cesar esa mezcla de humor y sabiduría? Acompáñenme, porque vamos a desentrañar el ADN de nuestra asombrosa cultura intelectual. El concepto del ingenio mexicano es ese escenario alternativo donde los científicos, inventores y hasta la gente de a pie compiten con una moneda diferente: la creatividad. Desde hace más de 30 años que se observa este fenómeno, si hiciéramos un ranking mundial de países con la mayor cantidad de soluciones ingeniosas y poco convencionales, Estados Unidos probablemente estaría en primer lugar, con su poderío económico y sus cientos de universidades. Quizás el Reino Unido o Alemania le seguirían, por su larga tradición industrial y científica. México estaría ahí, peleando en el top. Si consideramos la inversión en ciencia y tecnología o el número de investigadores de tiempo completo, que potencias como Estados Unidos o China nos lleven la delantera es hasta lógico. Sin embargo, hay un dato, un pequeño detalle en el que México no tiene comparación, una racha que deja a todos con el ojo cuadrado: la constancia.
la capacidad de generar, año con año, sin falta, una solución que primero hace reír al mundo y después lo deja callado, pensando. Y lo más increíble es que cada una de estas ideas, por más disparatada que parezca, nace de una intención seria, casi tierna, de mejorar un pedacito de nuestro entorno. Este fenómeno tiene a los medios internacionales rascándose la cabeza. La revista Science of Tomorrow publicó un artículo que se titulaba ¿Por qué de México no deja de brotar una inteligencia tan peculiarmente profunda? La BBC de Londres lo reportó de una manera más poética. El inventor mexicano tiene el valor de que se rían de él. No le teme a lo excéntrico, porque ahí es donde encuentra la verdadera libertad académica. Los científicos europeos también lo analizan con una mezcla de sorpresa y respeto. Un investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia comentó en una entrevista, en las universidades mexicanas, y sobre todo fuera de ellas, en los talleres y en el campo, parece existir una atmósfera donde el fracaso no se castiga, sino que se convierte en anécdota. En ese ecosistema, las ideas más raras florecen de manera natural. Un ganador estadounidense de un prestigioso premio de innovación, que trabaja con un equipo de 50 personas y un presupuesto de varios millones de dólares, lo admitió con humildad. Nosotros necesitamos una infraestructura enorme para lograr avances. Pero los mexicanos, desde un pequeño laboratorio o un garaje, sacuden al mundo. Lo que ellos tienen es una curiosidad artesanal. Esa frase, curiosidad artesanal, describe a la perfección nuestra cultura. Aunque no haya mucha lana, aunque el reconocimiento tarde en llegar, la pasión por seguir esa corazonada, esa pregunta que no te deja dormir, nunca se apaga. ¿Qué pasaría si, a ver, vamos a calarle? Esa intuición, que en otros lugares sería descartada por poco seria, en México se ve como el inicio de una aventura respetable. Por supuesto, no falta el análisis simplista que intenta atribuir nuestro ingenio a un supuesto folclore o a una personalidad caótica. Pero quedarse en la superficie, en el chiste, es no entender nada. Los creadores mexicanos tienen la habilidad casi mágica de convertir la curiosidad en risa, y esa risa, en conocimiento aplicable. Es un ciclo que fluye con una naturalidad pasmosa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué los mexicanos no le tenemos miedo a experimentar mientras nos reímos? Para encontrar la respuesta, vamos a sumergirnos en las historias detrás de estas genialidades. El nopal que se volvió guardaespaldas del maíz, la tortilla que dio lecciones de ingeniería de materiales y el baile que nos enseñó sobre psicología. Prepárense para descubrir la ciencia que se esconde detrás de nuestro maravilloso y necesario desmadre creativo. En el año 2012, en un Congreso Internacional de Agronomía, se anunció el nombre de un equipo de investigación mexicano que se llevaría las palmas. El título de su estudio era Aplicación de mucílago de nopal, o Puntia ficus indica, para la reducción de la infestación de plagas en cultivos de maíz. Dicho así, suena muy técnico. Pero cuando explicaron que, en esencia, habían embarrado de baba de nopal las plantas para espantar a los insectos, el auditorio, compuesto por científicos de todo el mundo, pasó de la confusión a la carcajada y de ahí, a un aplauso estruendoso. En las redes sociales no se hicieron esperar los comentarios. Ahora los mexicanos hacen tratamientos de spa para el maíz, locos, pero geniales. Crazy, but genius. Los medios de comunicación lo reportaron como una curiosidad, una anécdota simpática de la ciencia del sur. Sin embargo, detrás de esa risa se ocultaba una solución científica tan poderosa como elegante. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de la Universidad Autónoma Chapingo, la cuna de la agronomía en México. En las comunidades rurales de estados como Puebla y Tlaxcala, los agricultores enfrentaban un problema ancestral, las plagas de chapulines y otros insectos que, año con año, mermaban las cosechas de maíz, el sustento de miles de familias. La solución tradicional era el uso de pesticidas químicos, caros, dañinos para el medio ambiente y para la salud de los propios agricultores. Fue entonces cuando los investigadores, liderados por la doctora Elena Vázquez, una mujer que creció entre milpas, se fijaron en algo que todos veían pero nadie observaba, el nopal. Imponente, espinoso, siempre verde. Se preguntaron, ¿por qué los insectos que devoran todo a su paso parecen respetar al nopal? La respuesta estaba en su baba, ese mucílago viscoso que a muchos les resulta desagradable.
El equipo planteó una hipótesis audaz. Esa baba podría funcionar como una barrera física y química contra las plagas. Así que pusieron manos a la obra. Licuaron pencas de nopal, filtraron el mucílago y, con aspersores manuales, rociaron un campo experimental de maíz, dejando otro como control. El resultado fue espectacular. Las plantas tratadas con la baba de nopal sufrieron un 60% menos de ataques de insectos. La baba no los mataba, sino que creaba una capa resbaladiza y de sabor amargo que simplemente les impedía sujetarse a las hojas y comérselas. Era un repelente, no un veneno. La genialidad no era solo el descubrimiento en sí, sino su aplicación práctica y cultural. Esta no era una solución de laboratorio de primer mundo. Era una solución mexicana para un problema mexicano. El nopal crece en todas partes, es prácticamente gratis. Preparar el repelente no requiere tecnología avanzada, solo una licuadora y un poco de agua. Además, la cultura de trabajar la tierra con esmero, de cuidar cada planta, hacía perfectamente viable que los agricultores adoptaran esta técnica. La revista especializada AgroWorld describió la investigación como una idea revolucionaria que encontró la esencia en medio de la risa. Un catedrático de la Universidad de Wageningen, en Holanda, la meca de la agricultura mundial, declaró: ellos no buscaban la risa. La risa fue una consecuencia. Lo que buscaban era una solución real, sostenible, nacida de la pura curiosidad. Tomar una idea que podría ser tachada de ridícula y, con rigor científico y honestidad, convertirla en una tecnología sustentable. Ahí reside la fuerza silenciosa de la ciencia mexicana. Un estudio que parecía un chiste se convirtió en una herramienta poderosa para la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Era la encarnación perfecta de la filosofía del ingenio mexicano: primero te hace reír, y luego, te obliga a pensar. Ahora, viajemos al año 2014, a un laboratorio del Instituto Politécnico Nacional, donde un equipo se llevó los honores por responder una pregunta que, para muchos, ni siquiera existía. ¿Cuál es la ciencia detrás de la resistencia de una tortilla? Todos hemos visto en caricaturas o películas el gag universal de alguien resbalando con una cáscara de plátano. Bueno, pues este equipo mexicano decidió analizar un fenómeno mucho más nuestro, uno que ocurre millones de veces al día en cada taquería del país: el milagro de que una tortilla pueda contener un guisado caliente y húmedo, doblarse y llegar a tu boca sin romperse. La investigación fue liderada por el ingeniero Mateo Ríos y su equipo de estudiantes de posgrado. La inspiración, según contaron, les llegó en una taquería cerca del casco de Santo Tomás. Mientras veían al taquero despachar órdenes a una velocidad vertiginosa, se dieron cuenta de la proeza de ingeniería que era cada taco. Esa pequeña tortilla, explicó Ríos, está soportando tensión, torsión, humedad y cambios de temperatura. Es un material compuesto de alto rendimiento y nadie le había prestado atención. Se enfocaron en el complejo entramado de almidones y proteínas del maíz nixtamalizado, que le da a la tortilla esa combinación única de flexibilidad y resistencia. Llevaron la taquería al laboratorio. Montaron un sistema con sensores de fuerza y cámaras de alta velocidad. Probaron tortillas de diferentes grosores, de maíz azul, blanco, hechas a mano y a máquina. Las sometieron a pruebas de estrés, midiendo el punto exacto de ruptura al ser dobladas y cargadas con un peso que simulaba el relleno de un taco. Los resultados fueron fascinantes. Descubrieron que la nixtamalización no solo hace al maíz más nutritivo, sino que crea una red molecular casi perfecta. La cal libera los almidones y permite que se gelatinicen de una forma que crea largas cadenas poliméricas, dándole a la tortilla una elasticidad que el simple maíz molido jamás podría tener. Su coeficiente de fricción y su resistencia a la tracción eran comparables a los de algunos polímeros sintéticos. Cuando publicaron sus hallazgos, las redes sociales explotaron. Los mexicanos llevando el taco a la ciencia. Esto es lo más nerd y lo más chido que he visto. Mis respetos, datos súper serios para algo tan delicioso. Entre la avalancha de memes y aplausos, los investigadores explicaron con calma: esto no es solo un chiste. Es investigación fundamental en ciencia de materiales y reología. Y no mentían. Las conclusiones de su estudio tenían aplicaciones que iban mucho más allá de la cocina.
El entendimiento de cómo una estructura orgánica y biodegradable como la tortilla maneja la humedad y el estrés mecánico sirvió como inspiración para el desarrollo de nuevos empaques biodegradables y películas comestibles para alimentos. En el campo de la medicina, el modelo de la red molecular de la tortilla ayudó a comprender mejor cómo funcionan los hidrogeles usados para la liberación controlada de fármacos. Un chiste sobre tacos se convirtió en una puerta de entrada para la innovación en biotecnología. 2 años después, en 2016, otro equipo mexicano volvió a sorprender al mundo. Esta vez, el tema era la percepción cinemática en la danza folclórica, específicamente, en el jarabe tapatío. Cualquiera que haya visto este baile conoce ese momento icónico. El charro lanza su sombrero al suelo y la china poblana zapatea a su alrededor, mirándolo de reojo, con una mezcla de desafío y coqueteo. Un equipo de psicólogos de la UNAM, liderado por la doctora Sofía Herrera, analizó cómo ese acto, esa forma particular de mirar desde una postura corporal específica, altera la percepción de la distancia y la intención emocional. En su experimento, pidieron a parejas de voluntarios que interactuaran mientras recreaban la postura del baile. Midieron cómo cambiaba su percepción de la distancia, la confianza y la interpretación de las microexpresiones faciales del otro. El resultado, la postura inclinada y la mirada periférica del jarabe tapatío magnifican la percepción de los gestos sutiles, creando una burbuja de intimidad que hace que la comunicación no verbal sea mucho más intensa. Los medios extranjeros quedaron perplejos. Un periódico estadounidense tituló, "Mexicanos descifran los secretos de la percepción humana a través de su baile nacional". ¡Qué manera tan silenciosa y audaz de pensar! Ni el nopal, ni la tortilla, ni el jarabe tapatío son temas de investigación grandilocuentes. Pero todos ellos nacen de la misma raíz, la capacidad de no pasar por alto el porqué de las cosas cotidianas, de observar con atención y traducir esa curiosidad al lenguaje universal de la ciencia. Para el mexicano, la ciencia no es algo que ocurre en un lugar lejano y estéril. Es el acto de observar la vida, de perseguir con seriedad las pequeñas preguntas que surgen en la cocina, en el campo o en la plaza del pueblo. Y esa, mis amigos, es la verdadera fuerza de los investigadores mexicanos que, a través del ingenio, no dejan de asombrar al mundo. En el año 2012, un galardón de psicología fue para unos estudiantes de posgrado y un par de investigadores mexicanos por un invento tan extraño como maravilloso. Lo llamaron el silenciador de discursos o, como le decían de broma, el speech llamo a la mexicana. El propósito de este aparato era simple pero ambicioso: callar, de una manera educada y casi imperceptible, a esa persona en una junta, conferencia o reunión familiar que habla sin parar, sin dejar que nadie más meta su cuchara. La idea suena a ciencia ficción cómica, pero su mecanismo es pura neurociencia. Cuando una persona habla, su cerebro escucha su propia voz con un minúsculo retraso para poder regular y controlar el lenguaje. Este dispositivo usaba un micrófono de alta sensibilidad para captar la voz del orador y, a través de un simple circuito, se la devolvía a sus propios oídos con un retraso de apenas 0.2 segundos. Solo eso. ¿El resultado? El cerebro del hablante entra en un cortocircuito. El bucle de retroalimentación auditiva se rompe, el procesamiento del lenguaje se confunde, los pensamientos se traban y, de forma natural, la persona se calla. Este fenómeno, conocido como retroalimentación auditiva retardada, se conocía en la lingüística desde hace décadas. Pero convertirlo en un dispositivo portátil, pensado para una aplicación social, fue una primicia mundial de este equipo mexicano. Al principio, cuando lo presentaron en congresos, la gente se lo tomó a broma. Con esto se acaban las juntas inútiles en la oficina. Lo necesito para las cenas de Navidad. Pero detrás de la risa, los expertos se quitaron el sombrero ante la precisión técnica del aparato. Era un compendio de conocimientos avanzados en acústica, neurología y psicología, disfrazado de un chiste. Lo que comenzó como un experimento nacido del ingenio y el hartazgo de las pláticas interminables, dio un giro inesperado años después. En 2021, se filtró que la Marina de los Estados Unidos había registrado la patente de un dispositivo llamado Handheld Acoustic Healing and Disruption Device, y su principio de funcionamiento era idéntico. En la descripción de la patente se leía: detecta el audio del objetivo, lo retrasa y lo devuelve para interrumpir su comunicación.
El speech llamo a la mexicana había sido rediseñado como un arma no letal. Una revista de tecnología militar estadounidense lo reportó con un titular que lo decía todo: el ingenio lúdico de México evoluciona en un arma de geopolítica. El diario británico The Guardian comentó: un experimento nacido de la pura curiosidad ha sido transferido a un dominio tecnológico relacionado con la seguridad nacional. Por supuesto, los investigadores mexicanos nunca tuvieron una intención militar. Ellos solo querían responder una pregunta pura: ¿por qué hablamos sin parar y cómo podemos regularlo? Pero su búsqueda abrió una puerta que ellos no imaginaban. Un estudio que nació de una carcajada llegó hasta las altas esferas de la seguridad internacional. Ahí se revela la esencia de la cultura de investigación mexicana: la curiosidad pura, sin una agenda predefinida, puede generar las aplicaciones más inesperadas. El ingenio mexicano a veces hace reír al mundo, y otras, silenciosamente, lo cambia. La filosofía del ingenio mexicano, esa que primero te hace reír y luego pensar, es algo que nuestro país ha perfeccionado. Esta racha de creatividad constante no es una simple coincidencia. Detrás de ella hay un trasfondo cultural único, una forma de ser que permite que la seriedad y el juego convivan sin contradecirse. Si nos preguntamos por qué los mexicanos podemos hacer ciencia mientras nos reímos, encontraremos 4 claves fundamentales. La primera es nuestra maestría artesanal. Las ideas que se reconocen en el ingenio mexicano no solo son originales, sino que su ejecución es impecable. Medir la elasticidad de una tortilla a nivel micrométrico o repetir docenas de veces el procedimiento para aplicar la baba de nopal de manera uniforme, son ejemplos de ello. No importa qué tan loco sea el tema, el investigador mexicano no hace concesiones en la precisión de sus mediciones ni en la veracidad de sus datos. Es esa seriedad dentro del juego, ese hacer las cosas bien aunque sea de broma, lo que genera una confianza que otros no pueden replicar. La segunda clave es la fusión natural entre lo cotidiano y la ciencia. En México, la investigación no es algo que se limite a los laboratorios. El punto de partida puede ser un puesto de tacos, una fiesta patronal o una caminata por el campo. Esto refleja una creencia profunda: la ciencia no es propiedad de una élite, sino una herramienta de todos. Observar el día a día y encontrar en él leyes universales es un estilo que viene de lejos, una herencia de nuestros ancestros que eran grandes observadores de la naturaleza. La tercera razón es un entorno que fomenta la creatividad de bajo costo. En Europa o Estados Unidos, la investigación a menudo depende de presupuestos gigantescos. En cambio, muchas de las genialidades mexicanas nacen usando materiales que tenemos a la mano, con herramientas sencillas y pequeños equipos. Muchos de estos proyectos se sostienen únicamente por la curiosidad y el ingenio de sus creadores, sin depender de grandes patrocinadores. La mentalidad de que se puede hacer ciencia increíble sin tener mucha lana es un motor que mantiene viva la llama de la curiosidad. La cuarta y última clave es una cultura social y mediática que celebra al loco genial. Cuando un mexicano tiene éxito con una de estas ideas, los noticieros lo anuncian con alegría. Hay un sentimiento de orgullo colectivo en la frase "otro mexicano lo logró". Mientras que en otros países un investigador excéntrico puede ser visto como un bicho raro, en México se le acoge como alguien interesante. Para los niños, ver a estos científicos que no son mortalmente serios se convierte en un modelo a seguir, y eso cultiva la curiosidad de las nuevas generaciones. Si juntamos estas 4 piezas, empezamos a entender lo que un investigador extranjero dijo una vez: México es un país que permite lo absurdo. Y no lo decía en un sentido de aceptar cualquier cosa sin crítica. Se refería a la capacidad de reírse primero de una idea que parece absurda, para después intentar aprender de ella. La tolerancia a equivocarse, a que un experimento falle y se convierta en una buena anécdota para contar, a que alguien apoye un tema que a nadie más le interesa. Esa cultura de recibir con una sonrisa es el terreno fértil sobre el que crece la ciencia mexicana. Y aquí nos damos cuenta de algo fundamental: la risa no es una señal de desinterés, sino la puerta de entrada a la comprensión. Cuando nos reímos, bajamos la guardia. El que es esa jalada inicial, lleno de sorpresa y humor, se transforma poco a poco en un ¿y por qué funciona? La risa que provoca el ingenio mexicano es la antesala de un nuevo descubrimiento. Si en México podemos jugar a hacer ciencia,
Es porque hemos cultivado por generaciones una cultura que no separa el humor del conocimiento. Un periodista extranjero lo describió así: la constancia del ingenio mexicano no es casualidad. Es la prueba de su ADN intelectual. Y tiene razón. En estas creaciones no solo vemos ideas originales, sino una libertad de pensamiento, una atención obsesiva al detalle y, sobre todo, una fe ciega en el poder de la curiosidad. Los creadores mexicanos no buscan la fama o el dinero. Se enfocan en resolver ese pequeño porqué que les carcome, observan con paciencia fenómenos que nadie más pela y, como resultado, terminan con un hallazgo que sorprende al mundo. Por eso, un científico extranjero dijo que la investigación en México tiene una concentración casi religiosa. El mexicano no presume su resultado, sino que se enamora del proceso de observar. Puede pasar años, incluso décadas, persiguiendo el mismo tema, buscando un pequeño orden en el caos de la naturaleza. En el fondo de esa actitud yace una estética de la observación, la creencia de que la verdad se revela en los pequeños detalles. Es la misma filosofía que vemos en el arte popular, en la paciencia del artesano que decora un alebrije, en la sabiduría del campesino que entiende los ciclos de la luna. La revista de tecnología Wired lo resumió perfectamente: no es la autoridad ni el dinero, sino la curiosidad pura y la originalidad lo que sostiene a la ciencia mexicana. The Guardian escribió: los investigadores mexicanos son serios, incluso mientras ríen. Una cultura que no le teme a la risa está protegiendo la diversidad de la ciencia. La revista científica francesa La Recherche señaló: en México, extraño no es un insulto, sino un cumplido. Un profesor universitario en redes sociales publicó: un biólogo australiano me dijo, los temas que estudian los mexicanos son pequeños, pero sus conclusiones son profundas. Tienen una mentalidad de microscopio. Un historiador de la ciencia alemán concluyó: los mexicanos no compiten por descubrir, sino que continúan observando. Tratan a la ciencia como un diálogo, no como una batalla. Y en los foros de Internet, la gente común lo dice más claro: los mexicanos son genios para convertir lo trivial en algo grandioso. Me reía de la investigación de la tortilla, pero ahora la respeto profundamente. Ellos valoran más el tener una pregunta que el tener la respuesta. Los científicos mexicanos te dan risa y admiración al mismo tiempo. No hay otro país así. En una era donde la inteligencia artificial produce conocimiento en masa y las superpotencias usan la ciencia como un arma estratégica, México sigue, silenciosamente, defendiendo su cultura de la observación. Sin miedo a la risa, sin compararse con nadie, simplemente mirando el fenómeno. Y esa honestidad, esa sencillez, es una luz de esperanza para el mundo. Como se leía en un post que se hizo viral, la ciencia de México es silenciosa, pero está cambiando el mundo de forma segura. El ingenio mexicano es la revolución silenciosa de un gran país. Cuando vemos a un creador mexicano sonriendo en un video, explicando su último invento hecho con 3 pesos y mucha imaginación, su impacto es mucho más poderoso que cualquier premio millonario. Ese es nuestro ADN intelectual. Y es ese ADN el que seguirá haciendo que el mundo primero se ría, y después, se ponga a pensar. El ingenio mexicano es esa tercera vía de la ciencia, una que nace entre la solemnidad del método y la alegría del juego. No es un acto de rebeldía contra la autoridad, sino la cristalización de una curiosidad pura que nace fuera de los márgenes de lo convencional. En su corazón late un desafío a la inteligencia misma. ¿Hasta dónde podemos llegar si pensamos con total libertad? Este fenómeno le plantea al mundo 2 preguntas cruciales: ¿la risa aleja a la gente de la ciencia, o por el contrario, la acerca? Los creadores mexicanos han respondido con hechos, no con palabras. Llenando de baba de nopal al maíz, desentrañando los secretos de una tortilla, decodificando una mirada en un baile o construyendo un aparato para callar a los habladores. Todas son ideas que parecen venir de otro planeta, pero que en realidad nos acercan a la esencia de lo que somos. Ellos no tuvieron miedo de que se rieran de ellos. Al contrario, sabían que en el preciso instante en que alguien suelta una carcajada, se abre una puerta a un nuevo descubrimiento. La creatividad lúdica y honesta de los mexicanos es un patrimonio cultural que nadie puede imitar. Es la continuación de ese mismo espíritu que llevó a nuestros artesanos a perfeccionar la forma de sus creaciones y a nuestros antepasados a entender el movimiento de las estrellas.
La obsesión por entender lo pequeño a una profundidad inmensa. La suma de esos pequeños esfuerzos es lo que ha construido al México de hoy. Los medios internacionales lo repiten, la ciencia mexicana es silenciosa, pero su impacto es global. Ellos piensan más seriamente que nadie, precisamente porque lo hacen riendo. La investigación mexicana no mueve al mundo por su tamaño, sino por su profundidad. En una época en la que la inteligencia artificial puede replicar el conocimiento al instante y las grandes naciones compiten por ver quién tiene el cohete más grande, un país que se dedica a preguntar en voz baja es una rareza invaluable. Lo que tenemos aquí no es una ciencia para presumir, sino para comprender. Una ciencia que no busca derrotar a nadie, sino hacer sonreír a alguien. El fundador del concepto original de la Ig Nobel, Mark Abrahams, dijo una vez, hacer que la gente se ría, y luego piense, es la forma más hermosa de la inteligencia humana. Los investigadores y creadores de México son la encarnación viviente de esa idea. Sus proyectos le entregan al mundo esperanza y buen humor, devolviéndole a la inteligencia humana su calidez. Quizás esa última pregunta absurda que te hiciste y que te dio risa, es la semilla de la próxima gran invención. La risa es la prueba de nuestra infinita curiosidad. Y México, mis amigos, es uno de los pocos países en el mundo que sabe cómo convertir esa risa en sabiduría. Un país que hace reír al mundo para luego hacerlo pensar. Y no tengo duda de que esta inteligencia silenciosa y alegre seguirá iluminando, con su luz cálida, el futuro de todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, mi raza. Si este viaje por el ingenio mexicano les gustó tanto como a mí, no sean gachos, dejen un buen like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que no se pierdan nada. Déjenme en los comentarios cuál fue la idea que más los sorprendió. Cámara, nos vemos en el próximo video. ¡Órale!